Saludos. Nuestro equipo va a hablar sobre una obra literaria llamada Padre Rico, Padre Pobre, escrito por Robert Kiyosaki. Este libro contiene aproximadamente 250 páginas. En nuestra lectura encontramos una frase muy interesante, la cual pues nos quedó un poco grabada, que es: la vida está hecha para gente astuta, que sabe hacer negocios, y a ellos les va bien en la vida. La gente temerosa y sin aspiraciones difícilmente conseguirá alcanzar el éxito. Eso quiere decir que las personas que están luchando por conseguir algo, de cierta manera lo consiguen. Y las personas que tienen miedo o por otras cuestiones no lo intentan, pues no llegan a nada. Robert Kiyosaki es el autor de esta obra. Mencionamos cuestiones como el empleo. ¿Por qué? Porque una persona cuando sale de una carrera técnica o de la universidad, lo primero que quiere es encontrar empleo. Pero ¿qué pasa cuando no lo encuentran? Simplemente pierden tiempo hasta encontrar alguno o encontrar algo donde no egresaron. Saberes adquiridos. Ponemos los cuales saberes, ¿por qué? Porque cuando tú sales de la escuela tienes que aprender a lo que tú estás estudiando, lo que tú estás aprendiendo, llevarlo a la vida cotidiana, no solamente en los estudios. Siguiente. Puntos importantes: padre rico versus padre pobre. ¿Por qué? El padre rico menciona cómo invertir el dinero que ya se tiene de cierta manera para ganar más aún de lo que ya se tiene. En cambio, el padre pobre da ejemplos a su hijo para cómo conseguir el dinero estudiando, trabajando y demás. Llegar de cero a la cima. En cambio, él ya está, podría decirse, en la cima, y cómo invertirlo para otros puntos importantes hablan sobre la educación. ¿Por qué la educación? Porque la educación, ya sea en casa o en la escuela, es muy importante para así poder trabajar y llegar a un fin común, que es tener una buena familia y ingresos e egresos. Entonces, en ingresos mensuales es donde entramos. ¿Por qué? Porque la persona rica, de cierta manera, está buscando las facilidades para su familia, pero con un cierto de, no sé, mayores atributos o mayores riquezas, por así decirlo. En cambio, la persona que es pobre tiene que ir desde abajo consiguiendo dinero para pagar las cosas de la luz, gastos de la familia, etc. Y las redes sociales, pues más que nada esto afecta desde las redes más bajas hasta las más altas. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas aspiraciones de vida. Bueno, Kiyosaki se da cuenta sobre la importancia del dinero cuando tiene la edad de 9 años, ya que en su escuela le hacían maltrato porque tenía un bajo nivel socioeconómico. Se propone hacer millonario y llega a su casa a pedirle consejos a su padre. Él le dice que no tiene los suficientes fondos para poder tener un buen nivel económico, por lo tanto debe buscar consejos en otro lugar. Es ahí donde hace la denominación de sus padres. Él busca consejos por medio de otra persona, por el padre de un amigo, y a él lo denomina padre rico y a su padre biológico lo denomina padre pobre. Kiyosaki nos habla de que pasó por 6 lecciones impuestas por su padre rico. A continuación vamos a exponer cada una de ellas detalladamente. La lección 1. La lección 1 se la impartió su padre rico en aquel momento en cuando lo invita a trabajar con él, con un sueldo súper bajo, realmente miserable, de 10 centavos. Kiyosaki no aguanta más de 4 semanas por el sueldo tan bajo y decide renunciar, y es ahí donde su padre rico le explica la primera lección. El salario no es lo importante, sino saber crearlo y hacerlo trabajar para ti mismo. Lo que quiere decir es que no debemos trabajar para obtener un salario y vivir día a día, sino que el salario que tenemos debemos invertirlo para poder generar más y poder estar en una comodidad financiera y podernos dar... Lección 2. ¿Por qué enseñar la especialización financiera? Este punto nos habla sobre la inteligencia financiera, que se va perdiendo conforme vamos adquiriendo más pasivos. Pero, ¿qué son los pasivos? Es todo aquello que nos deduce ingresos. En cambio, los activos son todo aquello que nos genera ingresos. Conforme vamos adquiriendo más pasivos, llegamos a un punto crítico donde no sabemos qué hacer o cómo administrar nuestros ingresos. Una frase que se nos quedó muy grabada, la tenemos aquí, que dice: los ricos tienen más activos que generan ingresos. La clase media solamente tiene un activo, que es su nómina por sus horas de trabajo.
pero también tienes muchos pasivos como son préstamos, hipotecas y obligaciones. Ok, lección 3. Atiendan su propio negocio. ¿Qué quiere decir esto? El error principal de la gente, que podemos decir que está de la clase media, es que los padres le dicen a sus hijos que tienen que estudiar una carrera. Ok, ya obteniendo esa carrera, tienen que buscar un empleo que tenga que ver con esa carrera, en vez de que los padres les metan la idea de que ellos tienen que hacer su propio negocio, ya que la gente rica eso es lo que hacen, porque como ellos ya tienen el recurso, ellos simplemente hacen su negocio. Y esto es lo que nos lleva al problema de que cuando tú no tienes un negocio y solo estudias, solo le das dinero más dinero a los que ya son ricos, en vez de que tú te las ingenies y puedas generar tu propio dinero para ti mismo en tu negocio. Lección 4. Historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Esto viene a que podemos checar cómo piensa la gente rica, ya que como ellos ya poseen el dinero y ellos están trabajando el dinero para ellos mismos, ellos pueden conseguir el poder y ellos lo mantienen. Esa es la pregunta que nos lleva ¿por qué no pagan impuestos los ricos? Ya que los ricos, como ellos tienen sus propias corporaciones y las corporaciones tienen dueños y ellos mismos son los dueños, entonces ellos no pagan impuestos porque es como si estuvieran pagándose a ellos mismos y en vez de eso generan más. Lección 5. Los ricos inventaron el dinero. Aquí Kiyosaki menciona que la herramienta más importante para conseguir el dinero es la mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad de poder tener una visión más allá del estado actual financiero que nos encontramos, y ahí entra en acción la creatividad, que es la que nos llevará a realizar proyectos que posteriormente se convertirán en ingresos. Los pobres y la clase media trabajan por dinero, es decir, trabajan más duro para lograrlo. En este caso, las personas que logran adquirir un aumento o un mejor puesto no se percatan que los del gobierno les deducirán más impuestos y por consiguiente tendrán más pérdidas. En cambio, los ricos, en este caso, los ricos hacen el dinero, tienen la visión, tienen la tarea de ver más allá de los ingresos y crean nuevas formas para generar ingresos sin la necesidad de estar presentes ahí trabajando. Quiere decir que tienen la solvencia económica para poder realizar inversiones en negocios si así lo desean y por consecuencia van a tener un ingreso constantemente. La creatividad, ideas, proyectos es igual a dinero. Si tú tienes mucha creatividad, la creatividad automáticamente te llevará a crear nuevas ideas, y es importante que las ideas que tengamos las pongamos en proyectos, las vemos y finalmente llevar a cabo los proyectos, porque se convertirán en ingresos en un futuro. Kiyosaki principalmente requiere que entendamos que la mente es el objeto más valioso que tenemos y que tenemos que saber aprovecharlo para saber manejar el dinero y que no el dinero sea el que nos maneje a nosotros. La lección 6 de Kiyosaki nos habla acerca de trabajar para aprender y no por el dinero. Esto quiere decir que vamos a adquirir conocimientos y no generar un ingreso económico. Esta lección la considero muy importante, ya que no solo en el ámbito de los negocios, sino también en la vida diaria, realizando cualquier actividad, obteniendo un empleo, por ejemplo, ya que siempre tendremos como objetivo primordial la adquisición de aprendizajes y el dinero verlo como un extra y no tanto con fines de lucro. Esta lección también habla acerca de desarrollar actitudes de ventas y de marketing que nos ayuden a superar los miedos al fracaso y al rechazo. En cambio, en la escuela nunca nos enseñan a cómo desarrollarnos en este aspecto. Es por eso que esta lección nos ayuda a poner en práctica aspectos financieros de los cuales no son adquiridos durante nuestra educación. Para finalizar, llegamos a la conclusión que la educación financiera es muy importante, ya que nuestros jóvenes se encuentran en un futuro incierto por el conocimiento que van adquiriendo en su escuela, ya que no les dan ese tipo de educación llamada financiera. Entonces, tener un grado académico, ya sea un certificado o un título que los avale, no precisamente es sinónimo de riqueza o de un éxito económico. Para tener un éxito económico es necesario ser los mejores en lo que están haciendo. Primordialmente, en el libro te dice que seas bueno en ventas o que seas bueno en aspectos
socioeconómicos. Entonces, para empezar, tienes que saber cómo hacer tus ahorros en casa, o tus familiares te tienen que enseñar cómo empezar a ahorrar y cómo hacer esas transacciones. Y entonces, como conclusión ya general, esperamos y las personas lean este libro, ya que es muy bueno para la educación financiera. Si ustedes leen este libro, estamos seguros que van a tener una mejor economía. Bueno, por nuestra parte fue todo. Muchas gracias. Este fue el libro Padre Rico, Padre Pobre.